La sexualidad es una dimensión compleja que ahora se estudia con mayor detenimiento. ¿De qué manera influye e inciden las creencias religiosas en nuestra sexualidad? ¿Cómo entender que algunas iglesias reprueban tajantemente ciertos comportamientos sexuales de la sociedad? Yo soy Bernardo Barranco, Sexualidad y Religión aquí en Sacro y Profano. La sexualidad está condicionada por las creencias que prevalecen en cada cultura, que se interiorizan en la infancia y que dan por resultado un conjunto de normas morales que actuarán como guía en la vida adulta. Muchos expertos establecen que ello puede provocar tensiones entre los deseos sexuales de la persona y las normas. Incluso pueden llegar a ocasionar trastornos físicos o psíquicos. Las religiones en las diversas culturas han creado códigos de conducta sexual que inciden en el ejercicio y prácticas sexuales. Estos códigos de moral religiosa, en tanto expresiones de la sexualidad, son dinámicos y saben ir con el desarrollo de los pueblos, al igual que las creencias populares. En nuestra cultura, en la que predomina la religión católica, se considera que el sexo es aceptable siempre y cuando se dé dentro del matrimonio y primordialmente con fines reproductivos. Solo así es noble y honorable, un signo de comunidad espiritual entre los esposos y no un vínculo físico o biológico. Rechaza el sexo con fines exclusivamente placenteros y lujuriosos. Rechaza la homosexualidad como deformación y la sexualidad fuera del matrimonio es un pecado. Por el contrario, el Islam concibe la sexualidad como un don divino y su práctica es equiparable a cualquier acto piadoso. El acto sexual es agradable a los ojos de Dios, puesto que la sexualidad es algo que Él puso en las criaturas. Por eso se debe buscar el placer en sí, tenga o no como finalidad la procreación. Aunque impone restricciones, sobre todo a las mujeres, la sexualidad no debe despreciar el cuerpo, porque supone despreciar el espíritu. Hay muchísimo que descubrir, que debatir, que profundizar en torno a la relación entre sexualidad y religión. Sin duda es uno de los grandes temas en nuestra cultura contemporánea. Para abordar esta cuestión, para mí es un honor en este espacio presentar a Patricia Kelly. Hola. Reconocida comunicadora especializada en temas de sexualidad. 40 años, Pati. Se dice muy pronto, pero en realidad hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Felicidades. Muchísimas Un gracias. honor tener. Ya que estoy generoso con los Con adjetivos, pues qué mejor que presentar acá al doctor Giuseppe Amara, una persona erudita, exquisita en el análisis, terapeuta, psicoanalista y además también comunicador en Radio Red, en un programa importantísimo que desde hace muchos años está al aire. Muchas gracias por su presencia. Doctor Amara, entremos, ¿cuál sería su primer apunte en torno a esta relación entre sexualidad y religión? Bueno, la verdad, casi se podría decir que la religión existe por la sexualidad. Quizá es demasiado, ¿no? Quizá es demasiado. Fíjese que la sexualidad es instintiva, es biológica, es arcaica y al mismo tiempo se humaniza y se vuelve erotismo. Pero también influye hasta en la conducta humana, en las herencias, en que si los hijos van a ser legítimos o bastardos, en las infecciones entre seres humanos a través del sexo. Es decir, como la sexualidad influye, penetra en tantas áreas de la vida, la religión es un sistema que tiene que controlarla. Obviamente que aunque parezca increíble, también la religión tiene bases biológicas. El cerebro está hecho para que el hombre sea religioso. Hay muchos elementos internos que nos hacen sentir culpa, nos hacen creer que hay presencias, nos hacen creer que hay un poder superior en todas las manifestaciones, el sentido de devoción, los rituales obsesivos para mantenernos firmes y luchar contra la angustia. En fin, ambos sistemas parten de raíces biológicas y luego se cruzan, pero la religión tiende, por lo tanto, casi a domesticar, a establecer las reglas de la vida. En general, viendo el occidente y hacia nuestra religión católica,
en el proceso histórico, la religión surge para dominar a la mujer, para sujetarla, para mantenerla casi subyugada a través de sus tendencias internas. Es una paradoja que haya muchos sacerdotes en Occidente que son hombres y no hay sacerdotisas mujeres, excepto algunos centros religiosos. Pero la religión es vivida más intensamente por la mujer y en ella el control de su conducta es más fuerte. Claro. Controla su fidelidad al hombre y sobre todo su subyugación, su sometimiento al patriarca, porque el patriarca finalmente es el que vale, el que tiene poder. Por eso Dios es uno, es hombre. Y es hombre, es masculino. Es hombre. La sociedad contemporánea, Patti, existen muchas tensiones entre religión, iglesias y sexualidad. ¿Cómo podrías describir estas tensiones? Pues esas partes de esas tensiones, desde mi muy personal punto de vista, se debe precisamente a que en algún momento de la historia, que nos sintetizó espléndidamente Giuseppe, la mujer cobra conciencia precisamente de que la subyugada, la amolada, la sometida es ella. Ella, su cuerpo, la manifestación de su sexualidad y protesta. Y protesta, y bueno, una de las grandes luchas, de los grandes pleitos que hay, empieza precisamente por el cuerpo. Si nos basamos en la religión que supuestamente, no sé cómo estén las estadísticas ahora, pero que predomina en un país como México, la culpable del pecado fue una mujer. Y la serpiente, pues no me han dicho si era macho o hembra, pero yo creo que era también mujer. Y desde entonces hay una culpabilidad, una culpabilización de la mujer como provocadora, como responsable de. Entonces tendría que castigarla. ¿Y para qué sirves? Para tener hijos. Y la sexualidad desde el punto de vista placentero, yo con mi cuerpo, lo que implica, por ejemplo, la masturbación, el autoerotismo, como le llaman ahora, es pecaminoso, no es recomendable en diferentes historias, en diferentes partes de la historia, incluso en este momento. Hace unos días platicaba con una mujer que tiene 84 años y me confesaba con horror que seguía teniendo deseo sexual y que se sentía muy mal. Le digo, pues justicia con la propia mano. Ajá. Y me dijo, no, ¿cómo crees que yo me voy a tocar? Yo siento asco de mí. Mira, nada más. Entonces, eso es la educación que hay en la historia de muchas mujeres. Pues ahí está un primer acercamiento al tema, es una relación histórica, hay una profunda imbricación entre sexualidad y religión y bueno, por cuestiones de tiempo hemos dado un salto a la cultura contemporánea y vemos que hay tensiones fuertes, graves, que en el siguiente bloque vamos a profundizar. Está usted en Sacro y Profano. Sacro y profano, sexualidad y religión es el tema. Y bueno, hemos visto que hay tensiones en la cultura contemporánea entre grandes religiones y la práctica y la sexualidad de las personas. No solo el cristianismo, también en culturas como las musulmanas u otras más, hay tensiones. Doctora Mara, todo el tema de los uso de métodos anticonceptivos, aborto, homosexualidad, parejas gay, adopciones, divorciados vueltos a casar, esta contradicción de las prácticas que se están desarrollando frente a las agendas morales de las iglesias. Ahí encontramos una especie como de choque de trenes. ¿Qué opinión, cómo incide en la cultura este tipo de tensiones? Bueno, hay siempre que reconocer que la religión, tanto la católica como las antiguas, las orientales y las antiguas, tienen para la vida un interés primordial, que es la vida misma. Digamos que la religión, su propósito fundamental es garantizar la vida, la calidad de la vida. Entonces, en ese sentido, hay que aceptar su injerencia en las cuestiones humanas con buena voluntad. Pero de repente hay excesos, como por ejemplo la masturbación. Para Santo Tomás de Aquino fue el crimen más grande después del asesinato. Bueno, eso ha cambiado muchísimo. Claro. Ya hoy hay una abertura. Incluso, para mi sorpresa, en algunos seminarios para curas hay enseñanza sexual
y se habla a favor de la masturbación, cosa que yo en mi vida había escuchado. Pero en otros campos la iglesia sigue siendo, a mi modo de ver, y con todo el respeto hacia ella y su amor a la vida, sigue siendo temporalmente vinculada a un estatismo, a un periodo detenido en la Edad Media, mientras que van avanzando cambios extraordinarios. Los anticonceptivos dan a la mujer un dominio muy grande sobre la vida, va a reducir el número de hijos. La iglesia en ese sentido le falta flexibilidad. Por ejemplo, mientras que en Europa la lucha para que haya fertilidad puede ser útil en ciertas regiones de España, Francia, Italia, donde casi no nacen niños, pero en América Latina tiene que cambiar un poco, porque en América Latina vamos siendo cada día demasiado. Todos tenemos derecho a vivir, pero las mujeres tienen que aprender a dominar tanta fertilidad. Y por otro lado, la homosexualidad. El cambio tiene que ser drástico. La iglesia sigue pensando que la homosexualidad es diabólica, cuando en realidad es una condición humana natural. Muchas tensiones, siempre es un tema que aparece en los medios, el pronunciamiento de líderes religiosos. Eh, ¿Cómo estas tensiones afectan a una cultura? Estas agendas morales, frente a prácticas que a lo mejor no son tan nuevas, pero que surgen con mucho mayor claridad en la vida de la sociedad. Yo pienso que es la manera más clara de que se manifiesta es precisamente con la culpa. Yo soy culpable de el pecado original, porque antes no existía hasta que yo aparecí, como mujer estoy hablando. Yo soy responsable de cuidar mi virginidad, como si eso fuera el único y solamente en un pedacitito de mi cuerpo tuviera mi valor como mujer. No puedo decidir sobre mi cuerpo, aunque los traiga a vivir como miserables en lugares donde se mueren de hambre, donde se mueren de sed, se mueren por falta de atención médica, pero hay que decirle sí a la vida, ¿no? Con ese criterio me obligan a ser madre cuando yo no quiero ser madre. Me obligan a cubrir mi cuerpo como si fuese motivo de vergüenza o motivo de pecado. Léase desde un chador o una burka o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivo? Con mucha culpa. Hay quien ha sentido culpa por tener orgasmo o llegan a los consultorios, no a todos, pero sí llegan a los consultorios de médicos con la culpa de que no puedo tener orgasmos porque está atrás de mí que el placer es pecaminoso, es culposo, no lo merezco, ¿no? Y una amiga, me acuerdo muy bien, Consuelo Mejía de Católicas por el Derecho a Decidir, decía en la presentación de un libro, dice, si ese Dios me quiere tanto y me hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué diantres me hace sentir culpable por disfrutar de mi clítoris? ¿No? Entonces, bueno, es una manera en la que enfrentamos todas esas limitaciones las mujeres. Doctora Mara, en su experiencia como terapeuta concreta, en la atención que ustedes tienen ante el público con problemas, ¿no? En la radio, etcétera, ¿de qué manera estos temas de pecado, culpa, afectan en las personas concretas? Afectan grandemente, como decía Patti Kelly hace un instante, la culpa en particular. La culpa es algo tanto social como biológico. Es una paradoja que la persona que siente placer y diversión y alegría se interrumpe, sea por la idea ancestral que no tenemos derecho a estar tan contentos. Con y sin religión tenemos esa idea tan rara. Pero por otro lado, el mismo cerebro se regula. Somos cíclicos. Después de mucha alegría viene un periodo de leve decaimiento. Entonces, claro que el aspecto religioso tiene mucho que ver, sobre todo en la condena de generaciones que todavía viven con el cambio tan grande con los tiempos hacia la manera como se comportan las adolescentes de hoy. En México tenemos un problema que 500,000 muchachas se embarazan antes de los 18 años. 500,000 cada año, es un ejército enorme. Bueno, imaginemos el contraste entre estas muchachas y las generaciones pasadas, y sobre todo el freno religioso. Yo diría que, sobre todo en algunos lugares de México, más que freno, hace falta quizás un poco de religión, es una paradoja, porque hay mucha gente que frente a los miedos, la angustia, la ansiedad, las alucinaciones,
hoy no tienen tantos recursos. No todo el mundo congenia con los psicoterapeutas. No todas las medicinas psiquiátricas son válidas. De manera que aquella antigua ayuda espiritual debería crecer. Otro grave obstáculo que encontramos en la terapia son los medicamentos. Es decir, hay como un celo religioso a no tomarlos porque van a trastornar el cuerpo. Esto es todavía más grave en ciertos grupos religiosos protestantes o en los testigos de Jehová. Entonces, prácticamente a veces no se puede actuar como médicos por estas restricciones. Pues muchas gracias, Patti, doctora Mara. Entramos con temas, digamos, agudos, profundos, como son la culpa, el pecado, y cómo las iglesias, algunas de ellas, han empezado a ser más flexibles, más condescendientes, más sensibles sobre todo a estas prácticas y nuevas preguntas que con mucha fuerza van emergiendo de las personas y de las culturas contemporáneas. Sexualidad y religión es el tema ahora de Sacro y Profano. Sin duda hay tensiones en la sociedad contemporánea entre iglesias, su discurso, sus planteamientos y las prácticas, las concepciones sexuales de la sociedad en estos momentos. Y no solamente, y se ha dicho con mucho respeto, es la Iglesia Católica, son iglesias cristianas, es el mundo musulmán, otras grandes religiones. Es una tensión que se vive en diferentes partes del mundo, no es exclusiva de México. Y frente a esto, Patti, pues hay grupos colectivos, tú mencionaste a un grupo como es el de católicas, pero hay grupos de mujeres, grupos de homosexuales, minorías que buscan, digamos, defender sus derechos y entran en debates durísimos, sobre todo en México con la Iglesia Católica. Y yo creo que hay que seguir peleando, o seguir discutiendo, o seguir debatiendo, o como cada quien le llame, pero a veces son francos batallas campales, ¿no? Fíjate que también hay que considerar en esto de las religiones a un pequeño sector, pero que existe, que es un sector que no tiene religión, que está integrado por los que nos dimos a la fuga, por los que no nacimos dentro de una religión, que son los que podemos tener principios éticos, porque la religión no es lo único que rige la calidad de un ser humano. Tendrían también que pensarse en todos estos sectores que no pertenecemos a ninguna, pero en serio, a ninguna religión, y que nuestra vida se ve afectada precisamente por esta religión. La pelea yo creo que tiene que seguir, porque una de las cosas que pediríamos es, oiga, su religión dice, la suya dice, pero si yo no tengo religión, ¿por qué tengo que ser regida forzosamente? Afortunadamente en este país todavía no dicen que hay que ser de una religión obligatoriamente, pero tenemos también derecho a ejercer una ética, a tener el respeto a los derechos humanos, a los derechos de las personas, para poder seguir defendiendo algo que a mí me parece existe, aunque Giuseppe lo dijo un poquito al principio, decía, forma parte de la historia de la humanidad, pero también mi sexualidad está conmigo desde que llegué a este planeta. Algunos afirman que desde el vientre materno, y va a desaparecer el día que yo exhale por última vez. Entonces, hay mucho que pelear todavía, Bernardo. Claro que sí. Bueno, entramos en la etapa final de conclusiones. Había mencionado que hay algunas iglesias que flexibilizan su postura. Los anglicanos aceptan más a los homosexuales, los presbiterianos el papel de la mujer. Es decir, hay cambios. Y ahora el Papa Francisco tiene un tono diferente frente a los homosexuales, un tono diferente ante los divorciados vueltos a casar. ¿Cómo ve esta? ¿Son signos, digamos, esperanzadores que las grandes religiones, iglesias, estén abriéndose a este cauce que está ahí presente en nuestra cultura? Claro, hay abertura. Lo que ocurre es que las iglesias, sobre todo la católica, tiende a luchar contra el relativismo, la abertura desmedida, porque si no, se van desdibujando las religiones. Se convierte en una ética más, o ya no habría tanta diferencia entre una y otra. Entonces, ellos en algunos puntos se mantienen tan estrictos, tan cerrados. Primero porque hay una respuesta a ello. En realidad,
Por ejemplo, el catolicismo prevalece gracias a México, a Brasil, a Polonia. En fin, hay países ya que se han vuelto poco católicos, ¿no? Aunque oficialmente pueden parecer católicos. Entonces, el Papa, como la nueva iglesia, tiene que luchar para darle un perfil. Si no se abre tanto, que se desdibuja. Pero bienvenida esa abertura, aunque todavía escuchamos la invocación al diablo. Es impresionante cómo el diablo sigue vigente, como una superestructura, que cualquier cosa negativa que nos pase, siempre ahí está el diablo. Y esto ya pasó de moda, es algo que debería superarse. Yo creo que la iglesia debe hacer un gran esfuerzo para actualizarse, para unirse al hombre. Y por otra parte, también los creyentes no deberían sentir tanto desprecio a quienes no creen, como si fueran malditos o terribles, ¿no? Yo creo que nos podemos unir como seres humanos bajo una misma ética, como decía Patti. Y las mismas iglesias han sufrido también esta represión sexual que aparece incluso en temas como pederastia, etcétera. Tu punto final, Patti. ¿Cómo ves el futuro en esta relación? Pues yo creo que el futuro es que las propias iglesias, con ese así, ¿no? Iglesias, eh, revisen a su interior qué pasa con su propia sexualidad. Porque acabas de mencionar los pederastas, pero también hay padres que tienen homosexualidad, sacerdotes o ministros religiosos de diferentes religiones y que tienen homosexualidades reprimidas, que tienen amantes femeninas o masculinos, según el caso, que abusan de los menores. A mí me cuesta mucho trabajo que me pueda hablar y entender mi problema de deseo una persona que ha vivido reprimiendo su propio deseo, su propia sexualidad, que, como decían hace mucho tiempo los estoicos, se vestían de estos yutes y estas cosas para no sentir placer, sino el sufrimiento en el propio cuerpo, que eran unas hace muchísimos años, pero que no creo que me pueda entender alguien que reprime algo que paradójicamente es el origen de la vida que tanto defiende. Pues muchas gracias. El tema es complejo. Hemos dado una primera aproximación en el sentido, sobre todo, de la culpa, el pecado, las tensiones con la cultura moderna. Hay una agenda moral, hay un doble discurso, hay experiencias, pero lo que es claro, como tú lo decías muy bien, Patti, desde que se nace hasta que se muere, la sexualidad está presente y los ministros de culto no son excepción. Las iglesias y las estructuras no pueden obviar esta dimensión. Por lo tanto, queda pendiente a profundizar, a debatir, a discutir lo que sería el tema de la sexualidad, que en algunas religiones la sexualidad es un principio de espiritualidad. Qué hermoso sería que la religión apoyara a este nivel de expresión humana como es nuestra sexualidad. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana aquí en Sacro y Profano.